Muy buenas tardes con todos. Hoy sábado 16 de mayo, día 62 de la cuarentena. Esperamos llegar con los menos posibles contagiados hasta el día 70, ya unas semanas para culminar esta cuarentena, por decirlo así. Somos 360 ambiental consultoras, realizamos estudios ambientales de seguridad y salud en el trabajo y lineamientos también justamente de protocolos para la reactivación de las actividades. Unos segundos más. Recuerden que estamos en simultáneo con Facebook desde nuestra página oficial de 360 Ambiental, al igual que en YouTube Live, igualmente en vivo por 360 Ambiental Consultores. Mi nombre es Jorge Chuzón Jiménez, soy ingeniero ambiental de profesión y gracias por estar nuevamente con nosotros en este segundo curso virtual de prevención en el trabajo ante COVID-19. Este curso ya es un poco más completo, ¿no? Y vamos a dar inicio a esta jornada de capacitación. Dando un breve alcance, tenemos para hoy sábado 16 de mayo alrededor de 84.495 personas infectadas. Claro, esto es una segunda, una segunda vista de estos infectados, ¿no? Recordemos que si vemos en personas que no se les ha tomado la prueba rápida, que por cierto no es tan efectiva que digamos, ni la molecular, superamos más de 100.000 personas claramente, ¿no? En el ámbito de todas las regiones a nivel nacional. Digamos que estos 84.495, que varía de acuerdo a las horas, es simplemente una vista, ¿no? De cómo vamos, cómo se ve reflejado esta pandemia en nuestro país, ¿no? Cabe precisar que hasta la fecha no hay, al menos en algunas regiones, no hay pruebas rápidas y pruebas moleculares nos están ofreciendo mucho. Por ende, hay gente que todavía no conoce si tiene el COVID-19, coronavirus, o puede ser asintomática, ¿no? Y puede estar contagiando a mucho más personas. Esto ya se ha visto en mercados, supermercados y en las vías, pues no, en las colas que hacen para irse al banco o para algún otro trámite que podamos tener. Es una triste realidad saber que ya pasamos los 84.000, pero esperemos esto ya, como dijo el presidente, ya baje, que lo veo poco probable, pero esperemos ello, ¿no? Por favor, cuidarnos siempre y priorizar el tema del lavado de manos y el cubrirse para estornudar es importantísimo. La higiene es clave para contrarrestar este virus. Entonces, como contenido del día de hoy tenemos una guía laboral, una guía rápida del COVID-19, la SUNAFIL, el cumplimiento de las normas de seguridad que se están dando hoy en día ante toda la deficiencia que tenga SUNAFIL. Para ello, el inicio de actividades, la fase para inicio de actividades, los pasos que vamos a seguir, cuáles son las fases de activación desde la primera hasta la cuarta fase, dependiendo de los meses, la prevención del trabajo ante COVID-19, de acuerdo a las resoluciones ministeriales, en este caso la 239, y las posteriores adecuaciones desde muchas que se fueron modificando a lo largo de estos días, ¿no? La prevención en el trabajo también, el mismo tema, lo hemos partido en dos, ya que es un tema un tanto extenso. El procedimiento obligatorio para el reingreso y recuperación de los trabajos. Y bueno, agradecimiento no correspondiente por la ingeniera que me va a anteceder. Iniciamos. El COVID-19, una guía laboral ante el COVID-19 en el marco del segundo curso de prevención en el trabajo ante COVID-19, ¿no? Recordemos que el día 15 de marzo, dando una breve reseña de todo, se realizó la primera restricción o el primer toque de queda, por llamarlo así, ¿no?
mediante los decretos supremos 044. Voy a mencionar los decretos supremos ya que estos se fueron aplazando a cada 15 días. El presidente lanzaba su mensaje a la nación, indicándonos que por problemas de no acatar el aislamiento social obligatorio, esto se iba a aplazar a fin de reducir los contagios. Bueno, vamos 84.000 contagiados, que son muchos más, pero en papel tenemos los 84.000 y bueno, creo que esto no ha ido funcionando de la mejor manera. Pero los decretos supremos fueron el 044, el 051, el 064 y posteriormente el 083. Esperemos que no haya otro, porque ya la reactivación de la economía tiene que ya salir, ¿no? Hay mucha gente que está laborando de manera diaria, pero por este toque de queda, por decirlo así, o esta restricción, lamentablemente está sufriendo su escasez de economía y la falta de alimentación que es primordial, ¿no? Esta cuarentena, por decirlo así, esta restricción, la tenemos hasta el día 26 de mayo, si no mal recuerdo, 26 de mayo. Esperemos pues que no se aplace, ¿no? Así a grandes rasgos, el contagio del COVID viene desde diciembre, otros dicen de noviembre. La cosa es que viene desde el 2019, ¿no? La forma del contagio es la habitual para todos los países. Las personas infectadas estornudan y lanzan sus moléculas. Es por ello que se pide el distanciamiento de 1 metro al inicio, ahora 1,5 metros, pero se recomienda los 2 metros. Recordemos que es una molécula que tiene es un tanto pesada y por ende cae, por la misma gravedad cae al suelo, pues, ¿no? Y no se esparce mucho por el ambiente, afortunadamente. Bueno, las moléculas se depositan sobre objetos. Al tocar el objeto, el virus pasa a las manos del portador. El portador tiene contacto con otras personas, tal vez inconscientemente, ¿no? O se puede tocar la cara, los ojos, ya se contagia, ¿no? La nueva persona se convierte en un nuevo portador y todo esto genera una cadena. Como les comenté al inicio, la mejor prevención, que ya nos vienen diciendo en las redes sociales, en canales de televisión y en canales radiales, que la mejor manera es el lavado de manos y el cubrirse, estornudar, por favor, es una cultura que ya debemos tomar. Ya tenemos 62 días de aislamiento social obligatorio. Por favor, tenemos que considerar esto. Hay gente que utiliza las mascarillas inadecuadamente, hay gente que lamentablemente no se pone la mascarilla. Por favor, hay tantos medios de comunicación que nos indican cómo ponernos el uso de mascarilla, cómo sacarlas, qué hacer cuando regresamos a nuestro domicilio. Y es momento de tomar esas medidas de precaución. Los síntomas del COVID-19 son síntomas comunes de una gripe, pero agregándole, depende del sistema inmunológico que tengamos, algunas otras complicaciones, ¿no? Como por ejemplo, las más comunes que son tos, fiebre y cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, son los más comunes de una gripe normal, pero se representa también en diarreas dependiendo al sistema inmunológico de cada persona, no todos somos iguales, una fatiga y la dificultad para respirar, que es lo que más común ha llevado a que muchas personas puedan fallecer. Lamentablemente, ya tenemos más de 2.500, 2.400, 400, 500 fallecidos. Lamentablemente eso es mucho más. A diario tenemos fallecidos, al menos en la región Lambayeque, donde estamos actualmente. Hay muchos más fallecidos, pero no se encuentran en la base de datos del MINSA. Acá quiero incidir en algo. También hay mucha gente que está falleciendo no por COVID, eh, desafortunadamente. Hay gente que está dejando de lado su automedicación de enfermedades crónicas que puedan tener por centrarse solamente en el COVID o preocuparse solamente en el COVID. Hay gente que pues sufre de asma, sufre de hipertensión y necesita automedicarse o tomar sus pastillas correspondientes en la fecha correspondiente, pero lo está dejando de hacer por centrarse en el tema del COVID, en tratar de cuidarse del COVID y deja de lado ello. Hay mucha gente que ha fallecido porque no está siguiendo su rutina de medicinas diarias o quincenales, ¿no? Y se está centrando en ello.
Lamentablemente ahora si falleces o te caes, te tropiezas y falleces por otra cosa, todo es COVID, lamentablemente, ¿no? Continuemos. Para ello, este estado de emergencia, que ya se veía muy largo, la economía pues no se podía detener, ¿no? Al menos la agricultura no se podía. Recordemos que los servicios básicos, ya sea de agua, luz, telefonía y los insumos de primera necesidad no se detuvieron desde el primer inicio de la cuarentena. Es por ello que salió una guía de prevención ante el coronavirus COVID-19. Acá hay esta norma, esta resolución tiene muchas deficiencias, ya que al inicio de que se siga trabajando en el tema de agricultura para los bienes, para los servicios, perdón, y para producir cultivos de frutas y verduras, no se han tomado las medidas adecuadas ni el control adecuado ha habido. Creo que con estos lineamientos de hace unos días que ya salieron, de acuerdo a las fases, creo que esto va a tener un control un tanto más drástico, ¿no? Acá quería incidir en algo porque a nivel nacional se tomó el tema de la chacra La Olla, que lo hizo el Minagri, con la intención de que no subir, no tener un alza de precios para la compra de frutas y verduras. Asimismo, incentivar a la gente que está comprando frutas y verduras a comprar de una forma responsable y limpia, ¿no? Todo el lugar que acondicionaron en ese momento se encontraba en óptimas condiciones para enseñar que así debe ser su venta, ¿no? Esperemos pues, que los mercados de abasto sean parte de ello. Ahora, el día de hoy justo hemos estado viendo en las noticias, ¿no? Que las personas ya por voluntad propia, los comités de los mercados, están que se toman la prueba rápida, algunos moleculares, pero de su propio comité, no está interviniendo ni siquiera la municipalidad ni el gobierno regional de cada departamento. Ante ello, ante la necesidad de continuar las labores, sea públicas o privadas, se sigue implementando el trabajo remoto. El trabajo remoto ya viene hace mucho tiempo atrás, pero en el Estado, al menos en el sector público, no se ha venido ejecutando de gran manera. Tanto esto se ve mayormente en el sector privado, pero ya se viene dando con gran fuerza este trabajo remoto y qué bueno que se siga implementando, pero acá hay cierta contradicción que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, con algo que tal vez no es tan eficiente, ¿sí? Ante eso, antes de ello, cada persona de régimen laboral que sea necesita una documentación sustentatoria que te indique que vas a trabajar de manera remota. ¿Sabes qué? Señor Jorge, usted va a trabajar de manera remota a partir del, por ejemplo, 10 de mayo o a partir del 1 de mayo, desenvolviendo sus actividades que viene realizando acá, pero de manera virtual, y usted va a presentar informes, los informes correspondientes y la entrega de información en el tiempo correspondiente. Si nosotros no tenemos esa documentación sustentatoria, por favor solicitarla, ya que al no tener esa documentación puede llegar a SUNAFIL o la misma institución puede llegar a decir que, como ustedes saben, faltamos 3 días a los centros de labores, se puede hacer como un abandono de trabajo y esto nos puede generar complicaciones en nuestras labores, ¿no? Se puede abrir un proceso administrativo y nos perjudicaría laboralmente, ¿no? Todo esto se va a manejar con correos de la misma institución, mayormente las personas que sí necesariamente tienen que asistir. Hay veces que se tiene que pagar. Estoy hablando en el tema del sector público, que se tiene que hacer pagos, por ejemplo, por medio de cheques para este SNP, y es necesario, para los servicios no personales, es necesario hacer esos cheques, ¿no? Y es por eso la presencia de las personas en el centro de trabajo. Recordemos que en el centro laboral, cada comité de seguridad o encargado, por decirlo así, de seguridad, tiene que ofrecer a sus trabajadores que asistan a hacer sus actividades físicamente, tienen que brindarles los equipos de protección personal necesarios como guantes, mascarillas, en algunos casos lentes, para evitar algún tipo de contagio, ¿no?
Y si, por ejemplo, tienen que tomar las medidas necesarias, tienen que proveerlos de jabón y alcohol también, me olvidaba. Eh, y tienen que tomar las medidas necesarias, por ejemplo, en una oficina pequeña, van a llegar a trabajar tres, por favor separarlos, porque con el distanciamiento de 2 metros sería lo más adecuado, ¿no? La finalidad del trabajo remoto es evitar el contagio de COVID-19 en el centro laboral o durante el traslado de los trabajadores. No se puede pasar las 8 horas diarias como normalmente uno trabaja presencialmente, ¿no? A excepción de gerentes o periodistas que pues su cobertura laboral es un poquito más amplia, ¿no? Tampoco te va a limitar lo que es que tú te encuentres en otra residencia. Cuando se inició el estado de emergencia, viajaste, por ejemplo, nosotros estamos en la ciudad de Lambayeque, el departamento de Lambayeque, y nos fuimos, por ejemplo, a Lima o nos fuimos a Cusco o Arequipa y nos quedamos ahí. Lamentablemente no pudimos retornar. Eh, Podemos trabajar remotamente entregando la información necesaria, los correos indicados, para poder continuar con nuestras actividades y no generarnos algún problema en nuestro trabajo, ¿no? Recordemos que esto es una obligación, como si estuviéramos yendo físicamente al trabajo, es una responsabilidad que tenemos como trabajadores, como servidores privados o servidores públicos, y por ende, si no acatamos este trabajo remoto o no lo realizamos, pueden haber sanciones o reportes de las labores que no estamos cumpliendo y por ende una sanción administrativa al respecto, ¿no? Acá quería incidir en algo en el trabajo remoto que es algo importante. Me voy a centrar en el sector público nuevamente porque hay mucha gente que, claro, tiene mayores de 60 y 65, que son personas vulnerables, están en zona altamente de riesgo y se les entiende que se van a su domicilio eh, y está bien, no trabajan, pero siguen percibiendo un sueldo mensual. Hay mucha gente que no necesariamente se encuentra con alguna sintomatología, ni siquiera alguna complicación en su salud y están muy bien, pero no trabajan por el tema de la edad. Y yo no voy a decir que está mal, está bien esto porque la intención es que se cuiden y evitemos más contagios. Recordemos que son personas vulnerables, pero ya han pasado más de 60 días que más, bueno, de 2 meses que se les sigue pagando un sueldo íntegro, ¿no? Como ellos vienen percibiendo, y sería lo más adecuado que ellos trabajen de manera remota y, y si, por ejemplo, si a una persona le toca otras funciones que no corresponden al tema administrativo ni al trabajo remoto, implementar, por ejemplo, lo que más sufrimos hoy en día en el Perú son el tema podemos hacer un ejemplo, ¿no? Es el tema de las líneas de atención. ¿Qué tan importantes son las líneas de atención? A esas personas que no están laborando, que están en su casa, eh, deberían aperturarles un local con un call center tal vez o una telefonía propia de la misma institución para que aperturen línea de atención, para, por ejemplo, para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cómo pueden hacer con los brevetes, por ejemplo, para el tema de agricultura, eh, cómo pueden adquirir, en qué lugares están los mejores precios o el avance del mercado, por ejemplo, ¿no? De frutas y verduras. Eh, en el tema de recursos naturales o el Ministerio del Ambiente, ¿no? Brindando información necesaria que a veces uno necesita, este tipo de cosas, o si no, ponerlos en puntos donde puedan hacer consultas en el tema de salud. Por ejemplo, tú te vas a encargar de salud, vas a activar una línea y las personas puedan comunicarse y nosotros podamos, yo como persona mayor de 65 años, puedo derivar al hospital tanto o dar indicios de la persona con la cual me están preguntando, ¿no? Sería interesante que ese tipo de personas no se queden en su casa sin hacer nada y trabajen, pues, ¿no? Entonces, la SUNAFIL con COVID-19, esta actualidad de SUNAFIL que tiene muchas deficiencias, pero viene cumpliendo poco a poco las normas de seguridad y salud en el trabajo durante todo este estado de emergencia, ¿no? A inicios, SUNAFIL no estaba presente en nada. Hubo muchas denuncias. A pesar de ello, poco a poco ha ido reactivando sus trabajadores para la fiscalización presencial, ¿no? Por ello que viene cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo en el estado de emergencia, ¿no? La intención de ellos
es ver qué protocolos ahora, hoy en día, qué protocolos se están tomando, qué medidas se está tomando y viendo los riesgos que puede generar. Y también se está centrando en la suspensión perfecta de labores, así también como el pago de la AFP de los trabajadores y el pago del CTS de los trabajadores también. Así también indicarles que el primer dato que hay que tener de primera mano eh, es de la actividad de la empresa que se encuentra dentro del registro de actividades permitidas y de no operar durante el estado de emergencia nacional. Recordemos que tiene que estar dentro de las fases, la primera fase en este caso, que estamos en mayo, de la activación económica, ¿no? También tener la nómina de los trabajadores de la empresa, indicando cuánto están en sindicatos y quiénes son los representantes del sindicato, si en caso hubiera, ¿no? Si la empresa se encuentra inscrita como MIPE, mostrar su acreditación también de la inscripción del REMIPE, también los trabajadores que están laborando de manera remota y los trabajadores que están en suspensión perfecta de labores, ¿no? La lista de los trabajadores sindicalizados comprendidos en la suspensión de perfecta de labores también y la motivación detrás de su suspensión, vinculado esta suspensión a su puesto de trabajo. También el medio físico sustentatorio donde se indica a los trabajadores que van a empezar a trabajar de manera remota y la lista de ellos, ¿no? También la lista de los trabajadores con goce de haber para una futura compensación, ¿no? Y también las personas que se encuentran en el grupo de riesgo, recordemos que ahora son 65 años y o sufren algún problema respiratorio, alguna enfermedad crónica que pueda perjudicarlos para su inicio de actividades, ¿no? Todo esto es encargado por el jefe o apoderado de la institución, el cual tiene que emitir toda la información al correo electrónico, desde su correo electrónico, sus teléfonos, las notificaciones que les haya llegado del PDT Plan, de la SUNAT o de sus registros, toda esa información debe brindarla, ¿no? Asimismo, hay trabajadores activos, ahí hay trabajadores que están laborando de manera remota, ellos deberían tener una relación quienes trabajan físicamente y virtualmente, ¿no? Recuerden que es importante tener el documento sustentatorio, el cual vamos a presentar a la SUNAFIL también, para indicar cierta persona está trabajando de esa modalidad, ¿no? Vamos a tener los nombres, los apellidos, el DNI, la edad, sexo y cargo. Esta es una vista muy rápida porque ahora se está añadiendo el tema de la edad, si tiene algún problema respiratorio, si su índice de masa corporal, las medidas similares a los de los lineamientos, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante ello. Y el código, acá hay algo muy importante, de acuerdo al régimen laboral que tú tengas, te vamos a emitir un código y cada persona debe tener un photochep o algo que identifique que está laborando en dicha empresa o en dicha institución, ¿sí? Acá más o menos eso es un chequeo que debería tener la empresa, ya sea público o privada, una lista de chequeo para la verificación y la implementación de medidas de prevención por parte de la empresa o institución ante todo este acontecer de COVID-19, ¿no? Vamos a tener la información sobre la empresa, la razón social, la cantidad de trabajadores. Ojo, recordemos que los trabajadores tienen que estar registrados en el PDT Plan de la SUNAT para ver nombre completo, datos, remuneración, pagos que se les haya hecho del FP o CTS, ¿sí? Todo de manera formal. Acá tenemos unas cuantas preguntas, estas pueden ser alternadas dependiendo del tipo de trabajo que tú estés realizando, ¿no? Esto ya lo voy a pasar, yo les voy a dejar las diapositivas al final dentro de paquete de los que están inscritos y también y los que han solicitado certificado y también los vamos a subir a nuestras redes sociales estas diapositivas, ¿no? Para que sea de conocimiento de todos ustedes. También una encuesta diaria de verificación de síntomas personales, esto tiene que ser diaria,
Recordemos que no tenemos en algunas personas la sintomatología, o sea, no necesariamente tenemos que estar con fiebre, con gripe, pero podemos ser portadores del virus, ¿no? Donde van a ir datos, por ejemplo, su nombre, su apellido, bueno, la fecha, que esto es diario, su documento de identidad, su DNI, su número celular, la temperatura actual. Recordemos que para todo inicio de actividades, por favor, la toma de temperatura es primordial. Ya mi colega, que posteriormente va a hablar todo ello, va a indicar la importancia de la toma de temperatura, es clave para ello. No podemos exceder de los 37 grados. Claro, 37 grados. Prueba de olfato. Claro, en esta prueba de olfato cabe precisar que hay mucha gente que tiene COVID-19, pero en la prueba rápida no salió positivo. Recordemos que la eficiencia de la prueba rápida es un 30 o 40%, no es tan efectiva que digamos. Y en algunos casos, dependiendo al sistema de la persona, puede llegar a perder el olfato y el gusto. Ojo. Contacto con personas sospechosas o confirmadas, responsable de la toma de signos y una encuesta rápida, ¿no? Y las observaciones, acá hay que añadirle también si he tenido viajes al exterior o contacto con una persona que ha estado fuera del país, ¿no? También en cierta empresa o siendo dicho lugar de trabajo, sea empresa pública o sector público o privado, vamos a ver la sede, el lugar, bueno, el tipo de baños, ¿no? Vamos a hacer un control de limpieza y desinfección de baños. Vamos a ver, así lo voy a hacer de grandes rasgos, exterior, interior, kit de desinfección, elementos de bioseguridad y la hora de limpieza de la desinfección. Esto, el baño ahorita es clave para ello, para tratar de contrarrestar alguna infección que esto pueda generar con COVID-19, ¿no? Limpiar las paredes, los espejos, los sanitarios, las infografías que deben estar también en los servicios higiénicos de cómo lavarse las manos, los 20 segundos, por favor, el jabón líquido. Hay algunos jabones que son con el pie, tienen un sistema con el pie, sería lo más adecuado para evitar el contacto con las manos, ¿no? La hora de la limpieza y los nombres y apellidos de los responsables que se encargan de hacer la limpieza correspondiente, ¿no? Que por cierto, un saludo para ellos porque están haciendo una labor pues increíble, ¿no? Control y la entrega de gel antibacterial, alcohol también. Esto es también un dato muy importante porque acá vamos a ver la persona que se le entregaba el jabón, el alcohol, la empresa, la cantidad y tiene que firmar pues ahí, ¿no? Y el control y desinfección de los vehículos dependiendo del tipo de empresa el cual ingresa a su lugar centro de trabajo para llevar mercadería o traer mercadería o llevar repuestos, ¿no? Mayormente esto se tiene que hacer diariamente por el tema depende de la cantidad de vehículos que ingresen, ¿no? Para el tema de limpieza y desinfección, ¿no? La cabina, el exterior, el que de desinfección, también la hora de limpieza, los elementos de bioseguridad, ¿no? Que las personas tienen que usar tapaboca, eh, tienen que ser gel antibacterial, desinfectantes en aerosol y atomizadores, ¿no? Es lo que le comenté hace un momento. Estos pasos son los que está viendo Sunafil ahora y obviamente implementando los protocolos y lineamientos de seguridad para la reactivación de sus actividades dependiendo al sector que esté elaborando, ¿no? Dependiendo de las fases. Parte de ello es lo que les comenté hace un momento, la formalidad de todo esto es que la gente que trabaja ahí tenga está registrada en la SUNAT con sus aportes que ellos hayan hecho, en este caso sus pagos, ¿no? Y con sus ingresos y todo el detalle necesario. Toda esta información se va a emitir a la SUNAFIL cuando lo requiera. Los responsables del control de la seguridad de los trabajadores y riesgo de exposición, vamos a ver en cuánto se necesita un empleador, una enfermera ocupacional y el médico ocupacional. Recordemos que para estos tres puntos deben estar bien capacitados y, por ejemplo, en el tema de lo que tiene que ver con la enfermera ocupacional,
debe no exceder sus 36 horas semanales, que equivale a 150 horas mensuales, más o menos, ¿no? Entre diurnas y nocturnas. Y obviamente tiene que tener entrenamiento en salud ocupacional o similares, ¿no? Y el médico ocupacional debe ser un especialista en medicina ocupacional o médico en el trabajo. Se recomienda que sea magíster o egresado de alguna maestría en salud ocupacional o médico ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ella, el empleador, pues es el capacitado, ¿no? Para que haya tenido algún curso, algún diplomado de seguridad o tenga conocimiento de ello, ¿no? Entonces, de 1 a 20 trabajadores que no considera de alto riesgo es el empleado, el encargado, el empleador. De 1 a 20 trabajadores con riesgo alto es el empleador y la enfermera ocupacional. Las empresas de 21 a 100 trabajadores, enfermera ocupacional y el empleador. De 101 a 500 trabajadores, los tres. Acá quiero incidir en algo también porque hay MIPES, por ejemplo, que dicen, tengo 10 trabajadores o 5 o 7, 8 o 10 trabajadores, pero eh, cuando van a hacer las inspecciones se encuentran 30, 50, hasta 100 trabajadores. Esto es una deficiencia que tenemos a nivel nacional. Lamentablemente la informalidad es grande. Recordemos que hace un momento hablamos del PT Plan o del registro de cada trabajador debería estar en la base de datos, pero encontramos 10, por ejemplo, en una empresa. Pero cuando vamos a la empresa a hacer la supervisión in situ, encontramos 30. ¿Qué pasó con esos 20? Hay empresas formales que tienen trabajadores informales. Esto es un problema que arraiga pues de hace muchos años atrás, ¿no? Esperemos que la SUNAFIL sea más drástica en este tipo de supervisiones. Ahora está yendo para ver también el cumplimiento de los equipos de protección personal de cada trabajador. Como ya les mencioné, el pago, verifique la suspensión perfecta de labores y el pago de su CTS, que ya se está dando de manera gradual, y el pago de la AFP que ya se dio para que no haya ninguna, velar por el trabajador, ¿no? El inicio de actividades, de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo, el 3 de mayo de este año, mediante un decreto supremo, el número 080, se reanudan las actividades económicas de forma gradual, progresiva dentro del marco de la Declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por lo que tiene que ver con COVID-19 o coronavirus, ¿no? Se extiende en 4 fases, desde mayo con la primera fase, junio con la segunda fase, julio la tercera fase y agosto la cuarta fase, respectivamente, ¿no? Ante ello, ante todos estos inicios de fases, nosotros no podemos laborar, simplemente abrir nuestro negocio y comenzar a trabajar o comenzar a aperturar la empresa brindar los servicios de mi institución o de mi empresa así nada más. Tenemos que tener un protocolo y lineamientos de prevención, que eso ya lo vamos a ver a más detalle más adelante, ¿sí? En la fase 1, que es la que estamos ya ahora, industria y minería, construcción, servicios turísticos y comercio. Acá quieren incidir en 2, en servicios y turismo. Hay mucha gente a nivel nacional que ya está aperturando hoteles que no tienen las medidas sanitarias adecuadas ni las medidas de defensa civil tampoco adecuadas. Al igual que los restaurantes, hay muchas multas que ya se están emitiendo desde el delivery hasta el mismo local, que no brinda las medidas de seguridad para sus trabajadores adecuadamente, ni las medidas de 1 metro de distancia, ni siquiera medio metro, ¿no? Todos están pegados en lugares pequeños, ¿no? La fase 2, industria y minería, construcción, comercio y servicios de turismo. En la fase 3 y 4, minería, industria, construcción, comercio y servicios pues, de belleza, entretenimiento, comercialización, transportes, ferias que se pueden ver, ¿no? Recordemos que toda esta información se encuentra de forma transparente en las diferentes aplicaciones, diferentes páginas que nos brinda el Estado, ¿no? Todas estas resoluciones ministeriales de cada entidad, de cada sector, se encuentran
en las páginas del Estado de forma transparente para que cualquier usuario pueda acceder a ellas y pueda guiarse cómo hacer el procedimiento para la reactivación de sus empresas, ¿no? Todas estas plataformas se encuentran de manera virtual. Hay empresas también que están optando por el trámite documentario de manera virtual, también es un dato muy importante. Ahora hasta el Poder Judicial también está trabajando de manera virtual para no descuidar los casos que ellos tienen, ¿no? A beneficio de todas las personas. Entonces vamos a hacer un breve así resumen de los lineamientos generales, cómo desde el inicio funciona hasta el final, cómo puedo yo abrir mi empresa, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a trabajar? Los ministerios publican todos los protocolos, hace un momento les dije, de forma transparente. De ahí se elabora un plan de contingencia para la vigilancia y prevención del COVID-19. Luego el plan es aprobado por el comité de seguridad o el supervisor que va a haber en esa empresa. Luego se presenta un plan a la página que ya ahora voy a indicar. Luego pasa a revisión del MINSA para su aprobación y el MINSA es el que te emite a tu correo, en este caso correo de la empresa, el certificado o la activación de tu empresa, ¿no? Con los lineamientos aprobados. Ante ello, es preferentemente colocarlo en un lugar de tu local, ¿no? O de tu empresa, para que cuando autoridades de sanitarias o gobiernos municipales o locales o SUNAFIL llegue a supervisar, puedas brindar toda esa información y que constaten que tú ya puedes trabajar eh, en esta reanudación de actividades, ¿no? Entonces, para el procedimiento de reanudación de actividades es entrar al sistema b3.produce.gov.p/administrados. Vamos a ingresar con el nombre de la empresa, el RUC, al igual que todo el formulario que debemos crear para los trabajadores y para la empresa. De primera mano es toda la empresa, RUC, datos de la empresa, teléfono, correo, creación, todo es referente a la empresa, luego a todos sus trabajadores, datos completos de los trabajadores, luego se envía este formulario e ingresa por una casilla electrónica y luego te van a enviar a tu correo un enlace vía web y ese enlace se va al MINSA. Tiene una correlación con el MINSA y el MINSA llenas un formulario que ellos te van a emitir, ¿no? Mayormente de prevención y pasadas 24 o 48 horas, si todo está en orden, te va a llegar un correo de confirmación con ya el acta final para tu reanudación de actividades, ¿no? Recordar que hay subsanaciones que hacer, va a tomar un poquito más de tiempo, tal vez un día adicional, depende a las propuestas que te está emitiendo o las correcciones que te está emitiendo pues el MINSA, ¿no? Qué importante la infografía para las empresas también dentro de los servicios higiénicos, así como fuera también. Por ejemplo, el tema de cubrir boca de la nariz y con mascarilla, desinfección del calzado, no pasar sin el control de la temperatura, lavarse las manos 20 segundos o 40 segundos, desinfectar los objetos y usar con frecuencia, mantener la distancia física de 1,5 metros, toser o estornudar, protegiéndose, no tocarse la cara, ni la nariz, ni los ojos, prohibido el contacto y una zona de desinfección. Acá precisar también que una vez tú tengas los lineamientos, por favor es necesario capacitar no 5 minutos, tal vez 3, se recomienda 5, indicarles todas esas medidas a diario a los trabajadores para que de una se les haga costumbre y cultura, más que todo, y puedan prevenir algún tipo de contagio. La intención no es propagar más esta infección con las fases ya de activación, la intención es que con estas fases uno pueda trabajar de mejor manera y con el sistema de seguridad y salubridad adecuados, ¿no? Bueno, hasta aquí conmigo. Soy el ingeniero Jorge Chuzón. Muchas gracias por su atención. Recordarles que no se vayan a desconectar, continúa la ponencia con los lineamientos, las resoluciones ministeriales y sus modificaciones que ha tenido, ¿no? Para cada empresa del sector público y privado. Acá sí se van a detallar un poco más. Hasta aquí conmigo, no sin antes decirles muchas gracias por su participación.
Muchas gracias por confiar en 360 Ambiental Consultores SAC y indicarles a los que han cancelado el certificado que en el transcurso de las horas se les estará llegando un correo el cual nos han indicado su certificado correspondiente, ¿sí? Con su código de registro del libro correspondiente y la información correspondiente. Estas diapositivas van a ser colgadas una vez culminada la ponencia en nuestro fanpage de 360 Ambiental Consultores SAC. Muchas gracias por su atención. Continuamos. Buenas tardes con todo. Mi nombre es Lourdes Chunga Campos, ingeniera ambiental. El día de hoy vamos a hablar sobre el plan de vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo. Para poder reiniciar las labores, se han promulgado diferentes resoluciones ministeriales, decretos supremos, hasta el 13 de mayo. Esta información lo pueden encontrar en el portal del Estado peruano. Vamos a hablar sobre los lineamientos para la vigilancia y prevención aprobados por la Resolución Ministerial 239 MINSA y también con sus modificatorias. En el lineamiento 1 nos dice que tenemos que tener en cuenta la limpieza y desinfección en los centros de trabajo. Tenemos que tomar las medidas de sanitización necesarias para asegurar que el personal que ingrese al establecimiento, al centro de trabajo, cuente con un ambiente desinfectado. También se debe mantener las ventanas abiertas para propiciar una adecuada ventilación. Lo que es desinfección se tiene que realizar con insumos que estén autorizados por la autoridad competente y también se debe realizar la limpieza de superficies, de los ambientes, de las áreas, por ejemplo, también materiales que están en contacto directamente. Si una empresa utiliza lo que es un huellero digital, ¿no? Los interruptores, esos también deben de ser limpiados y desinfectados, ya sea con lejía o con alcohol, para evitar lo que es la propagación del COVID. El personal que realiza la limpieza debe tener los equipos de protección personal adecuados, ya sean guantes, lentes de protección, mascarilla. También deben de ser lavados antes de ser retirados y en cada paso que se haga el retiro de su equipo de protección personal debe lavarse constantemente las manos utilizando agua y jabón. Si es que no tuviera el alcance en ese momento agua y jabón para lavarse las manos, debe de aplicarse alcohol para poder desinfectarse. Esto se debe de verificar diariamente para que se estén cumpliendo con estas labores. El lineamiento 2 corresponde a la evaluación de la condición de salud del trabajador previo retorno al trabajo. Tenemos una pirámide de riesgo ocupacional. Para ello tenemos el riesgo muy alto, el riesgo medio y el menor riesgo. En lo que respecta al muy alto, están comprometidos los profesionales que se exponen a tener contacto con pacientes COVID y que se encuentran a menos de 2 metros de distancia. Estos son los que están en primera línea, como son médicos de salud, personal de laboratorio, que ellos mismos están propensos a contraer el COVID si no tienen una correcta indumentaria o equipo de protección personal. En el riesgo alto tenemos a la línea de defensa, como es la policial, que se encargan también sus vehículos de supervisar que se cumpla lo que es el estado de emergencia, el aislamiento, y si encuentran, por ejemplo, alguna persona en la calle pidiendo ayuda, ellos también están propensos a contraer esa enfermedad porque no sabe si la persona que sube a este vehículo tiene o no síntomas de COVID. Los que son de riesgo medio son el personal que están en las bodegas, atienden en centros comerciales, ya que no tienen un contacto directo con el consumidor. Los que tienen contacto son los vendedores. Ellos sí, pero ahora se han implementado lo que son cabinas a través de micas para que el comprador tenga contacto con la persona que le está atendiendo al momento de despachar los productos. Tenemos el trabajo de menor riesgo. En lo de menor riesgo se encuentran también los que son los taxistas, taxis individuales, ¿no? En este menor riesgo también deben de tener su equipo de protección personal. También deben de tener alcohol, ya que las personas que suben a estos vehículos no saben si están contagiadas con COVID o no. Entonces, antes de recibir lo que son monedas o hacer algún intercambio de útiles, siempre se tienen que desinfectar. Si van a subir en este caso a los carros,
Deben de desinfectar las manijas, deben de desinfectar el asiento, incluso cuando después de que una persona baja de la unidad, ¿no? En el caso también de lo que es el riesgo alto, encontramos a los trabajadores de residuos sólidos, los que se encargan de realizar la limpieza pública. Como les estaba explicando, tenemos a diferentes tipos de riesgo, que es muy alto, alto, medio y de menor riesgo. Para ello, el empleador debe de ver e identificar en qué tipo de riesgo se encuentran ustedes, los trabajadores, para que pueda tomar las medidas necesarias y acondicionar el lugar de trabajo para evitar lo que es la propagación de este virus. Para el reingreso de actividades también el empleador debe de verificar si el trabajador cumple con las condiciones para retomar a la actividad. Para eso debe de aplicar lo que es una ficha de sintomatología en donde deberá el trabajador expresar la mayor veracidad del caso para ver si ha presentado síntomas como es fiebre, si tiene tos o si tiene alguna comorbilidad como asma, diabetes o enfermedad crónica que comprometa su salud en el trabajo, ya que puede contagiarse por el COVID si tiene algún contacto con un paciente asintomático o sintomático. También en la ficha debe de estar lo que son sus datos personales y también datos de su domicilio, dirección de su casa, algún número de teléfono de contacto para avisarle a algún familiar si es que ese trabajador se puede expresar alguna sintomatología durante sus labores, ¿no? Esta ficha se encarga el personal de salud y seguridad ocupacional de aplicarla. ¿Qué hacer si se detecta un caso de COVID en el trabajo? Al ingresar a la empresa se recomienda tomar la temperatura. Si el trabajador presenta una temperatura mayor a 38 grados, significa un síntoma probable o sospechoso de COVID. También se deben realizar la aplicación de pruebas rápidas o pruebas moleculares a los trabajadores que se van a reincorporar a este centro de trabajo. En el caso de detectar o presentar los síntomas, se debe de informar de manera inmediata al jefe o a la autoridad competente, como es en el MINSA. Continuando con el lineamiento 3, tiene que ver con el lavado y desinfección en forma obligatoria de las manos. Para esto, el empleador debe de asegurar antes del retorno o reincorporación laboral un presupuesto que asegure la desinfección de las manos al entrar a las instalaciones de la empresa. Se deben de ubicar lavaderos con agua y jabón para que el personal se desinfecte, porque quizás al momento de ir a su trabajo puede haber tocado algún objeto contaminado y eso implique lo que es la propagación del COVID. Para ello también pueden utilizar lo que son dispensadores de jabón con pedal, que se utiliza lo que es el pie para presionar y que pueda salir lo que es el jabón, ya que si utilizamos uno de manera manual, podemos también contaminarlo, ya que no se desinfecta inmediatamente el área o el dispensador de jabón, ¿no? El lavado debe de ser por 20 segundos. 20 segundos como mínimo para poder eliminar lo que es el virus de las manos. También asegurar que el personal, los usuarios o los contratistas o los clientes que van a llegar a la empresa realicen la desinfección en la entrada. Debe de haber una persona que esté vigilando que se realice constantemente este procedimiento. Usar alcohol en gel o alcohol líquido también al momento de ingresar para desinfectarse se debe tomar como una segunda opción, ya que lo primordial es el lavado de manos con agua y jabón. No sustituye el alcohol al lavado de manos con agua y jabón. El lineamiento 4 tiene que ver con la sensibilización de la prevención del contacto en el centro de trabajo. Debe de brindarse a los trabajadores lo que es la educación, las capacitaciones y las actualizaciones que se están dando diariamente acerca de lo que es el COVID, las formas, cómo se debe de proteger, si hay alguna reunión que deben de ser las reuniones en un lugar donde no se generen aglomeraciones. Deben de guardar su distanciamiento social. Proporcionar los materiales de educación y capacitación. Hay que informarles al trabajador en todo el centro de trabajo en lo que ocasiona este virus si no se llegan a aplicar las correctas medidas de prevención, como es el implemento de equipos de protección personal, el lavado de manos, el distanciamiento social. Entre las medidas educativas tenemos, como les había dicho, el lavado de manos,
En caso de tos, cubrirse la nariz o la boca con el antebrazo, y si en este caso lo realizan con un pañuelo, también deben de lavarse las manos inmediatamente. Fomentar el uso de medios audiovisuales para difundir lo que corresponde a algún comunicado oficial de la empresa, ya sea por correo, por WhatsApp, o utilizando lo que son reuniones virtuales, ya sea por Zoom, por WhatsApp, no, por Meet. También utilizar el equipo de protección personal como son guantes, mascarillas, lentes de protección y overoles desechables. Si en este caso la empresa cuenta con el presupuesto adecuado para brindarle a cada trabajador un overol, perfecto. Pero si es que no se tiene el presupuesto para comprar los overoles, se le recomendaría que al trabajador lleve otro tipo de ropa para que se pueda cambiar a su regreso a casa. También se deben demostrar lo que son carteles que promuevan el lavado de manos. Esto se debe intensificar en lo que es las áreas donde se encuentran los lavaderos de manos, en los baños, también en las oficinas. Si hay alguna persona que tiene algún síntoma, debe reportarlo de inmediato al jefe de salud y ocupacional o al médico encargado. Se deben de implementar lo que son infografías del correcto lavado de manos, del uso adecuado de las mascarillas, del método adecuado para toser, y también se deben de colocar en un lugar visible, con buena iluminación y también con los colores adecuados para que llame la atención al personal y que ellos puedan informarse. En el lineamiento 5 tenemos las medidas preventivas de aplicación colectiva. Tenemos que tener los ambientes adecuadamente ventilados, el distanciamiento social de 1 metro o 2 metros sería lo recomendable, y el equipo de protección personal que corresponda, ya que para distintos rubros de empresa son diferentes equipos de protección personal por normativa. No van a ser los mismos equipos de protección personal para lo que es el sector construcción con el sector minería o con el sector turismo. Son diferentes, varían. Si se encuentran con comedores, ascensores, vestidores, cafetines, se debe ampliar lo que es un horario adicional, ¿no? Para que todos los trabajadores no estén aglomerados en la misma hora. Se deben de ampliar estos horarios, incluso también lo que es el distanciamiento social. Por ejemplo, si yo he tenido anteriormente lo que era en la hora del almuerzo o la hora del refrigerio, 10 de la mañana, y todos se concentraban en una sola hora, ahora no. Por ejemplo, damos espacios entre grupos pequeños, por ejemplo, a las 10 de la mañana, otro que vaya a las 10:30, otro a las 11 de la mañana, para que no se aglomeren, y también deben de tomar su distancia respectiva. Las reuniones de trabajo deben realizarse en forma virtual, o en todo caso, si es que se necesita que la persona esté en una sala de reuniones, tomar su distanciamiento, y también mandar a un representante por área para no generar aglomeraciones. Se debe intensificar también lo que es la protección de los trabajadores en puestos de atención al cliente. Como les hablaba en un inicio, también esos se han implementado en los supermercados, han colocado lo que son cabinas, o también unas micas que son acrílicas para evitar el contacto con el consumidor, ya que las personas que nosotros les damos el dinero, los cajeros, ellos también son propensos a contaminarse porque están en una distancia que es muy corta, no cumple con el metro de separación, por eso se han implementado este tipo de vitrinas. Cada vez que se haga también uso de estas vitrinas o separadores, después de que salga un cliente, también deben de desinfectarse, ¿no? Tener a la mano lo que es agua con lejía, una solución, o alcohol para desinfectarlo. Se deben evitar lo que es aglomeraciones en la entrada y salida del trabajo, siempre manteniendo el distanciamiento social. Y establecer puntos estratégicos para lo que es el acopio de equipos de protección personal usados. Por ejemplo, tener un lugar, ¿no?, en donde vamos a colocarlos, un contenedor específico para poder eliminarlo, ¿no? Porque ya vienen a ser equipos o residuos peligrosos.
porque si dentro de la empresa hay un personal que es asintomático, no se sabe su estado de salud actual, porque no presenta lo que es fiebre, no presenta tos, y él, sin embargo, va a trabajar y elimina estos equipos de protección personal y van a ser eliminados en los residuos comunes. Las personas que van a recoger estos residuos comunes pueden contagiarse, por eso ya se deben de tomar como residuos peligrosos, y la empresa también debe de ver esto para que puedan implementar o contratar una empresa operadora de residuos peligrosos para que puedan llevárselos y darle el tratamiento adecuado, ya que estos son llevados a un relleno de seguridad. En el lineamiento 6 tenemos las medidas de protección personal. El empleador debe de dotar con el equipo de protección personal a los trabajadores, con la finalidad de salvaguardar su integridad y también su salud. Los equipos tienen que ser desechables, como por ejemplo los cubrebocas y los guantes. Tenemos los equipos de protección personal, cubrebocas, que los recomendables son los N95 para los trabajadores, ya que van a estar expuestos durante horas en el trabajo, ¿no? Y si utilizamos una mascarilla que es una quirúrgica, no nos va a proteger el tiempo de 7 horas que regularmente estamos en nuestro trabajo. También se deben de dotar o proveer de guantes, ¿no? Guantes de vinilo, guantes de látex, y estos deben de ser cambiados frecuentemente o desinfectados, ya sea con alcohol o con una solución, como les dije, de agua con lejía. Se debe de utilizar una bata, un overol, o también, como les había dicho anteriormente, deben de llevar una ropa para que puedan cambiarse al momento de salir del lugar de trabajo. También los lentes es otra medida de protección, ya que puede salpicar lo que es la mucosa o pueden caer algunas partículas en el rostro y sin querer nos tocamos, también estamos propensos a contagiarnos con el virus, ya que el virus ingresa ya sea por contacto de la nariz, de la boca y también de los ojos. En el lineamiento 7 tenemos la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID. Para ello, el empleador, a través del médico ocupacional o quien haga sus veces, debe controlar la temperatura diariamente. Si el trabajador presenta una temperatura mayor a 38, eso quiere decir que ya es un síntoma de sospecha de COVID-19. Para ello se debe informar a las autoridades inmediatamente y a sus familiares para que puedan llevarlo al centro de salud más cercano. También se debe indicar lo que es la evaluación médica para los síntomas del COVID. Por eso es que cuando el trabajador se reincorpore a su centro de trabajo, debe de marcar lo más veraz posible su ficha de sintomatología, que no presente lo que son síntomas como fiebre, tos o que padezca de alguna enfermedad, como es diabetes, enfermedades respiratorias o tenga sobrepeso. Quizás algunos trabajadores ocultan lo que es su estado de salud para no perder económicamente. Por eso es que se requiere que marquen lo más veraz posible esta ficha para que no tengan problemas al futuro. El trabajo de muy alto riesgo quiere decir que los que están en primera línea de defensa, como son los médicos y también las enfermeras o el personal que realiza las pruebas de laboratorio para lo que es descarte de COVID, tienen que tomarse la temperatura al inicio, a la mitad y al finalizar su trabajo, ¿no? Esto también debe ir en un registro. También la vigilancia de exposiciones de factores ergonómicos es muy importante, ya que si un trabajador realiza trabajos de esfuerzo o también que tengan una mala postura, esto va a ocasionar que, quiera o no, altere lo que es una sintomatología de COVID, ya que uno de los síntomas también es dolor de espalda o dolor del cuerpo, malestar general. Entonces, si una persona aplica lo que es fuerza en su trabajo, va a presentar este tipo de dolencias, ¿no? Y puede ser que el médico ocupacional sospeche de que presente algún síntoma de COVID. También tenemos que velar por la salud mental para un buen clima laboral. Se contrataría lo que es un psicólogo o se ampliaría un área de psicología dentro de la empresa para que el trabajador pueda laborar
sin preocupación alguna, ya que por miedo a lo que es contraer esta enfermedad, quizás pueden haber muchos rumores o pánico dentro de la empresa. Aplicación de los lineamientos para la vigilancia y salud de los trabajadores. Debe de desinfectarse las áreas de trabajo, lavarse adecuadamente las manos, minimizar los riesgos en el trabajo a través de la ficha sintomatológica, también tomar la prueba a quienes van a reincorporarse a trabajar. Comunicaciones de emergencia, se debe tener algún número de contacto del empleador o un jefe para contactarlo si hay algún problema, algún caso sospechoso de COVID dentro del trabajo, y minimizar todo tipo de contactos en la empresa, tomando un distanciamiento social prudente de 1 a 2 metros de distancia. También con los que son los contratistas, evitar mucho contacto o el tiempo que permanezcan en el establecimiento. Para ello debemos de tener todos estos lineamientos ya establecidos para evitar que se propague lo que es el COVID. Consideraciones para la reincorporación al trabajo. Orientado a los trabajadores que han tenido un alta de COVID-19, ya sea que hayan estado aislados 14 días en su casa y hayan tenido el alta clínica. En casos leves en que hayan estado hospitalizados, se deben de reincorporar 14 días después del aislamiento domiciliario. Después de haber tenido su alta clínica, tienen un aislamiento domiciliario, después de ese aislamiento domiciliario 14 días después para que se puedan reincorporar. El profesional de salud debe contar con todos los datos de los trabajadores para realizar el seguimiento clínico. El personal que se reincorpora al trabajo debe evaluar la posibilidad de realizar un trabajo remoto, ya que el trabajo remoto implica el distanciamiento físico de una persona que ha estado con lo que es el COVID-19 y por temor a poder infectar a alguna persona o también enfermar, ya que su sistema inmune queda prácticamente deteriorado, pueden realizar este tipo de trabajo, siempre y cuando si su empleador no lo necesite en el área, o coordinar las actividades que realizaba con otro compañero para que pueda reemplazarlo. Consideraciones para la revisión y reforzamiento de trabajadores en procedimientos de riesgo crítico. Esta medida es aplicable para los trabajadores con dichas características que se encuentran en el proceso de reincorporación o reingreso al trabajo. También actividades que impliquen lo que es una causa directa o daño o estar en contacto directo con una persona que esté contagiada por COVID. En este caso, los médicos deben de ser evaluados constantemente, ya que ellos están en una línea de riesgo muy alta. Siempre se deben de mantener el distanciamiento social, deben utilizar los equipos de protección adecuados para evitar lo que es la propagación del COVID. Es muy importante el lavado de manos, siempre les estoy repitiendo esto, pero aunque no crean, el lavado de manos nos puede salvar la vida. Es muy indispensable. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para el COVID-19. En este caso, las personas que están embarazadas, personas mayores de 65 años, personas con diabetes no controlada, con hipertensión, inmunodeprimidas, con obesidad mayor a 40 índice de masa muscular, personas con enfermedad pulmonar crónica o con asma, no deben de reincorporarse a lo que es el centro de trabajo. Estas personas no deben de reincorporarse a su centro de trabajo, ya que son más propensas a contraer lo que es el COVID-19. Estos trabajadores deben de estar contemplados dentro de los datos del médico ocupacional para que se tome en cuenta lo que es la suspensión perfecta de labores. En las empresas que obliguen a los trabajadores que vayan a trabajar bajo estas condiciones o factores que representen un riesgo, son multados por 40,000 soles, ya que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas. Responsabilidades de cumplimiento del plan. Cada trabajador tiene que tener una responsabilidad, ya sea desde el gerente general, que él tiene que tener un presupuesto adecuado para implementar dichos lineamientos. El trabajador también tiene responsabilidades de informar al jefe de seguridad y salud en el trabajo o al médico ocupacional de los factores de riesgo que tiene
para poder realizar las labores. Como les había comentado en la diapositiva anterior, ahí se encuentran las personas que no pueden realizar actividades. Quizás por miedo a perder su trabajo ocultan algunos de estos factores de riesgo y están comprometiendo a la vez su salud. Por eso se deben informar con la mayor veracidad posible al momento de llenar las fichas de la verificación de la sintomatología o también sus datos que no comprometan su salud. Se debe informar al supervisor o empleador si se presentan algunos síntomas de dificultad respiratoria. Se debe colaborar con la evaluación médica o la prueba rápida de COVID. Los trabajadores no deben de tener miedo a esta toma de muestra, ya que es para un descarte, ¿no? Porque de repente estamos conviviendo con una persona asintomática y nos ha podido contaminar durante este tiempo. Y nosotros no sabemos hoy en día quién está sano y quién no. Por eso es que un mejor método para poder descartar es aplicando la prueba. Y también se debe de tener en cuenta el uso permanente del equipo de protección personal, mascarilla, lentes, guantes, para evitar tener contacto con los instrumentos que tocamos a diario, con los objetos o las personas. También el personal de salud tiene sus responsabilidades, al igual que el gerente de recursos humanos, el gerente de logística. Cada parte de la empresa tiene que detallar sus responsabilidades en su plan de vigilancia. El presupuesto debe ser coherente con todos los insumos que son necesarios para la implementación de este plan, ya sea desde un desinfectante hasta lo que es el jefe de seguridad y salud ocupacional, que quizás antes no lo teníamos en una empresa implementado, quizás una empresa que tenga mayor de 20 trabajadores no lo tenía implementado ese puesto, pero ahora sí es obligatorio que lo tenga implementado, si no, no puede retornar a sus funciones o a sus labores que tenía anteriormente, ya que este plan de vigilancia tienen que subirlo a la web del MINSA para que sea evaluarlo o a la web del ministerio que lo indique. Y si no cuenta con la aprobación de lo que es el médico de salud ocupacional o el comité de seguridad ocupacional, este plan prácticamente es inválido. Por eso se tiene que tener un presupuesto, como le digo, desde un desinfectante hasta la implementación del puesto de trabajo del médico de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y también se debe de mantener lo que es un stock de lo que son los insumos, porque en cada momento no vamos a estar haciendo que los proveedores ingresen y eso también genera también estamos propensos a que estas personas que vengan de afuera no se realicen una correcta desinfección en las manos o no tengan los implementos de seguridad correctos o una caja que esté contaminada, también nos puede nosotros infectar con este virus. Por eso es que tenemos que tener un stock para evitar lo mayor posible en pedir en cada momento que nos lleguen nuevos insumos. Bueno, muchas gracias con todo. Lo principal de este curso ha sido poderles explicar lo que son los lineamientos que se están tomando en cuenta para lo que es la vigilancia y control para el retorno de trabajo, ya que cada empleador debe implementar en el puesto de trabajo con el fin de salvaguardar la salud del personal, ¿no? Los certificados se están entregando el día de hoy, se están enviando a su correo con las diapositivas del curso. Bueno, quien les habló fue la ingeniera Lourdes Chunga Campos, ingeniera ambiental. Gracias por estar atentos en este curso de prevención en el trabajo ante el COVID-19. Los esperamos para que puedan estar informados. Síganos en nuestra fanpage, en Facebook, en YouTube y también en Instagram.